Bueno, a ver, dígame, ¿cómo están para la prueba del lunes? ¿Han estudiado? ¿Tuvieron la ayudantía con Pamela? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, ayer vimos un poco sobre razón de cambio y eso. Ah, está bien, perfecto. ¿Y no vieron nada de puntos críticos? Sí, nosotros hoy día igual porque tenemos tutoría con ellos, pero no sé el resto de los chicos que Ah, están en claro, otro grupo. perfecto. Bueno, pero entonces lo tendrán con otro tutor, así que da lo mismo, o sea, está bien. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, chicos, bueno, hoy como yo les decía, vamos a empezar la última unidad del curso, que es el cálculo integral, o sea, yo les comentaba que de hecho la integración es, digamos, una aplicación de la derivación, ¿verdad? Y bueno, lo importante acá es que, bueno, esto es lo que ustedes en realidad van a necesitar para resolver las ecuaciones diferenciales que ustedes van a estudiar después. ¿Está bien? O sea, no sé si alcanzaremos a que yo se las presente o que sea, pero bueno, como quiera que sea, la van a ver en los próximos cursos de la carrera. Y en cualquier caso, sea que yo se las pueda presentar o no, a ustedes les va a quedar claro que la manera de resolver ecuaciones diferenciales es precisamente integrando. Entonces, bueno, aplicando lo que vamos a aprender sobre el cálculo integral. Se les voy a introducir un poco la problemática. Fíjense que en ocasiones, en vez de uno querer encontrar la derivada o la velocidad de cambio de un determinado proceso que ocurre en la naturaleza, en ocasiones lo que tenemos es al revés, o sea, en ocasiones ya tenemos esa razón de cambio o esa velocidad, y lo que queremos entonces es averiguar qué va a pasar con la variable, ¿verdad? Que modela, o sea, y que es importante en el fenómeno que estamos modelando. Por ejemplo, nosotros podemos querer conocer la cantidad de agua que se ha escapado de un tanque durante cierto periodo de tiempo si se tiene la velocidad a la que se está escurriendo el agua del tanque. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo conozco la velocidad a la que se está escapando el agua del tanque y yo quiero saber qué cantidad de agua queda en el tanque después de cierto periodo de tiempo, claramente aquí voy a tener que hacer el proceso inverso de la derivación. ¿Se dan cuenta? O por ejemplo, si en un experimento se quiere deducir la cantidad de bacterias que hay después de cierto periodo de tiempo, y yo conozco la velocidad de crecimiento de esa población de bacterias, otra vez, para poder encontrar esa cantidad de bacterias que queda después de cierto tiempo, voy a tener que entonces hacer un proceso inverso al de derivar. ¿Está bien? O sea, básicamente la integración, ustedes van a ver que es el proceso inverso de la derivación. En estos casos estaremos interesados básicamente en encontrar una función f cuya derivada es la función f que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Donde esa f es la derivada, ¿está bien? Si dicha función existe, entonces la llamaremos antiderivada o primitiva de la función f. O sea, básicamente lo que les estoy tratando de decir, imagínense que ustedes conocen la derivada de la función y ahora quieren encontrar la función. O sea, todo este tiempo lo que estuvimos haciendo fue, teníamos la función y la llamábamos la derivada. Ahora imagínense que ustedes le dan la derivada y ustedes quieren encontrar la función de la cual esa es la derivada. ¿Está claro? Entonces, bueno, en este proceso de encontrar la función de la cual una función es la derivada, vamos a precisamente a estudiar este concepto de integración. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero. Y la primera noción importante es la función antiderivada o primitiva, ¿verdad? O sea, si yo tengo una función que está definida en un intervalo real y es una función continua, si existiese una función f tal que cuando yo la derivo obtengo esa función f que yo tengo, ¿verdad? Entonces se dice que esa función f grande, mayúscula, es una antiderivada de la función f minúscula, ¿verdad? En AB. O sea, básicamente f grande, ¿verdad? F mayúscula es la función. Espérense un momentico, porque hay demasiado ruido, no sé si ustedes lo sienten, pero
Ahora sí. Bueno, lo que les decía, o sea, básicamente, si ustedes logran hallar esa función de manera tal que cuando ustedes le hacen la derivada obtienen la función f, ¿verdad? Entonces la f mayúscula va a ser la antiderivada de f. O sea, básicamente, no sé si me entienden. Si la función f minúscula es la derivada de f grande, quiere decir que f grande es la antiderivada de f pequeña. ¿Se entiende? O sea, es precisamente lo contrario, ¿verdad? Díganme, chicos, si se entiende el concepto o no. ¿De qué cosa es una antiderivada? Fíjense que si se ponen a pensar, la derivada de la antiderivada es la función. La derivada de la antiderivada de una función es la propia función, ¿no? O sea, son procesos inversos. Derivar y antiderivar son procesos inversos. ¿Se entienden? ¿O no se entiende? Profe, antiderivar es encontrar la función a partir de la derivada. Exactamente. Ah, ya. Sí, sí se entiende. Ya, es que como es un trabalengua, por eso, bueno, es un poco un trabalengua, pero esa es la idea, es precisamente lo que tú dijiste, ¿está bien? Entonces, bueno, básicamente, por ejemplo, acuérdense que se le puede decir antiderivada o primitiva. Entonces, bueno, a veces, chicos, voy a usar la palabra primitiva, a veces voy a usar la palabra antiderivada indistintamente en la presentación, pero ustedes recuerden que antiderivada y primitiva es lo mismo, ¿está bien? Son sinónimos y simplemente es una costumbre, bueno, que en el pasado se le decía primitiva y bueno, ya se quedó con ese nombre y bueno, pero el nombre más moderno es antiderivada. Entonces, bueno, una primitiva de la función, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, es la función x a la 3 dividido por 3. ¿Por qué? Piensen. Si ustedes se dan cuenta, si yo derivo x a la 3 dividido por 3, obtengo de vuelta x al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué pasa si derivamos x a la 3 dividido por 3? Bueno, el 1/3 sale adelante, ¿verdad? Porque es una constante. Me quedaría 1/3 por la derivada de x a la 3. La derivada de x a la 3 sería 3 por x a la 3 menos 1, que sería 3 por x cuadrado. Pero acuérdense que tenemos el 1/3 multiplicando adelante. El 3 se simplifica con el 3 que está multiplicando a la x cuadrado. Y lo que obtengo entonces de vuelta es x cuadrado. ¿Lo ven? O sea, yo fui capaz de acá, ¿verdad? Encontrar que la antiderivada de x cuadrado es x a la 3 sobre 3, porque la derivada de x3 sobre 3 es igual a x cuadrado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Dígame Sí, si profe. sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si f de x es una primitiva, o sea, si f mayúscula, ¿verdad? Es una primitiva de f minúscula, entonces también va a suceder que la función f mayúscula más c, donde c es una constante real cualquiera, es también una primitiva o antiderivada de f. ¿Por qué, chicos? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa si yo derivo? A ver, si yo sé que la derivada de f mayúscula es f pequeñita, y yo hago ahora la derivada de f mayúscula más c, ¿a qué es igual la derivada de f mayúscula más c? No es exactamente igual a la derivada de f mayúscula más 0, porque la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, básicamente, lo que les estoy tratando de explicar es que como la derivada de f mayúscula más c es lo mismo que la derivada de f mayúscula, entonces si f de x, o sea, si f mayúscula es una primitiva o antiderivada de f minúscula, entonces también f de x más c va a ser una primitiva o antiderivada de f minúscula. ¿Está claro? O sea, es como una consecuencia del hecho de que la derivada de una constante es 0. Es precisamente lo que sucede aquí. O sea, es una consecuencia natural de eso. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo sé que la derivada de tangente, recuérdense que es secante cuadrada de x. Quiere decir que la antiderivada o primitiva de secante cuadrado es tangente de x, ¿verdad?
Pero si yo tomo tangente de x más 2 y la derivo, ¿verdad? También obtengo secante cuadrada de x, porque me da secante cuadrada de x más 0. ¿Está bien? Entonces, básicamente, se queda claro que la derivada de f mayúscula, o sea, la derivada de tangente, es lo mismo que la derivada de tangente de x más 2, y que ambas son iguales a la secante cuadrada de x. ¿Está claro? O sea, esto es un poco para que ustedes comprendan con un ejemplo qué es lo que significa, ¿no? Pero esto va a tener como consecuencia que cuando yo tengo una función cualquiera, bueno, déjenme antes de ir a eso porque se desconcentran. Cuando yo tenga una función cualquiera f, chiquitita, o sea, f minúscula, y yo quiera hallar la antiderivada de esa función, en realidad lo que vamos a tener es una familia de funciones, ¿verdad? Una familia de funciones que se van a diferenciar solamente en el valor de la constante c, ¿verdad? Y de manera que todas esas funciones, cuando yo las derivo, me van a dar como resultado f de x. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este mismo caso, si yo hubiera tenido f de x grande, o sea, en el primer ejemplo, f mayúscula igual a x a la 3 dividido entre 3 más 500, la derivada de eso volvía a ser x cuadrado. Si tomo x a la 3 dividido por 3 menos 1.000.000, la derivada de eso es otra vez x cuadrado. O sea, no importa qué número real yo le sume o le reste acá a la expresión x a la 3 dividido por 3, voy a obtener siempre de vuelta x al cuadrado. Entonces, bueno, básicamente es lo que les estoy diciendo. Voy a obtener como antiderivada, en realidad, no solamente una antiderivada, sino toda una familia de funciones que difieren nada más en el valor de esa constante c, y cuya derivada, por supuesto, que me da la función f que yo estoy antiderivando. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, si queda claro, entonces vamos a pasar rápidamente al concepto de integral indefinida. Fíjense que yo digo que la integral indefinida de f de x, fíjense que aquí hay varias cosas, miren. Cuando ustedes tienen este simbolito de acá, eso es el símbolo de integral, pero el símbolo de integral viene junto con este dx que está acá. Como mismo, cuando uno derivaba, había la notación esta que era d dx, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? O sea, hacíamos d dx. Algunas de las notaciones que yo les mostré era esa, aunque casi nunca lo usamos, siempre usábamos, ¿verdad? Paréntesis y la comilla arriba, pero hay una notación de derivación que es d f de x, ¿verdad? Bueno, eso es un símbolo junto. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Este valor alargado, o sea, es como una S alargada, estilizada, ¿verdad? Con dx significa un solo símbolo. Es como una cajita donde nosotros metemos adentro la función que queremos antiderivar. ¿Está bien? Como mismo, para derivar yo ponía paréntesis, ¿verdad? Y después la comilla. Ahora para antiderivar, tengo como una cajita, ¿verdad? Que está formada por esa suma estilizada más el dx, y dentro de la cajita, ¿no? Meto la función que quiero antiderivar. ¿Está claro? Bueno, entonces, básicamente, ¿cómo se antideriva? Bueno, ¿qué cosa es antiderivar? Bueno, antiderivar es lo mismo que hallar la integral indefinida, o sea, de una función. O sea, antiderivar una función f, ¿verdad? Es lo mismo que hallarle la integral indefinida a esa función f. ¿Está bien? Y por supuesto, si yo sé que f mayúscula es la antiderivada o primitiva de la función f pequeñita, entonces yo sé que esta antiderivada es igual exactamente a la función f grande, ¿verdad? Más c, que es precisamente esa constante real arbitraria que les digo que puede ser cualquier valor. ¿Está bien? O sea, que además les va a dar toda una familia de funciones porque van a obtener una función diferente para cada valor de c. Y como existen infinitos números reales, en realidad van a tener una familia infinita de antiderivadas o primitivas de esa función f minúscula que están antiderivando o integrando indefinidamente. ¿Ya? ¿Qué les parece todo el vocabulario? Al final es más
Creo que lo que cuesta más quizás es entender las expresiones o digamos, cómo se expresa que matemáticamente, porque matemáticamente no están haciendo mucho, simplemente están, hay una función a la cual cuando uno la deriva, obtiene, ¿verdad? Lo que uno tiene aquí adentro. Eso es todo. Pero la manera de expresarlo, bueno, ya se vuelve un poco más elaborada. Y bueno, ya les digo, antiderivar es lo mismo que hallarle la integral indefinida a una función. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Mire, aquí, sí, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo que, bueno, es un poco complicado, pero no importa. Puede ser uno primero. Mira, la antiderivada o integral indefinida de x por e a la x, ¿verdad? Acuérdense que el de x viene con el simbolito de la integral, por eso yo no lo leo. O sea, yo digo integral de x por e a la x. La integral de x por e a la x es x por e a la x menos e a la x. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo esa función, ustedes se dan cuenta, obtengo de vuelta x por e a la x. Claro, esto no está tan sencillo de ver, tendríamos que usar la regla aquí de producto y verlo. Si quieren, no sé si quieren ir a la pizarrita para verlo o lo podemos ver aquí mentalmente. ¿Qué prefieren? O sea, puedo ir a la pizarrita si quieren, como quieran. ¿Quieren hacer esta derivada en la pizarrita o está bien si la hacemos mentalmente? ¿Puede ser en la pizarra, profe, por favor? Ok, mejor. Vamos a hacerlo entonces en la pizarra. Entonces déjenme abrir el programita. Un momentito. Y bueno, aquí estamos. O sea, fíjense, lo que queremos es, lo que vamos a tratar de hacer ahora, es precisamente ver si cuando yo derivo x por e a la x menos e a la x, bueno, más c, pero bueno, la constante no es tan importante porque ustedes saben que la constante cuando yo la derivo siempre me da 0. Pero bueno, verifiquemos que la derivada de esto es igual a x por e a la x. ¿Y qué le pasa a esto? Se demora. A ver. ¿Están viendo la pantallita, chicos? No, ¿verdad? Tengo que hacer una nueva. Espérense, voy a compartir nuevamente. Ya, bueno, no sé si, vamos a ver si lo ven o no. Ya, creo que aquí está. Bueno, vamos a agregar una página. Esta es la clase número 28, supongo, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a poner la vista de pizarrita negra. Okay. Díganme si se ve la pantalla. ¿Se ve, verdad? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acuérdense, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de... uy, ¿qué le pasó? Disculpen, ya. O sea, estamos tratando de verificar que x por e a la x menos e a la x más una constante arbitraria c, que es un número real, que la derivada de esto es igual a x por e a la x. Pero bueno, no lo voy a, o sea, no lo voy a escribir. Vamos a ver qué es lo que nos da y veamos si finalmente realmente esta derivada nos da igual a x por e a la x. O sea, si nosotros derivamos acá, ¿qué es lo que nos daría? A ver.
Por supuesto. Primero que todo, acuérdense que la derivada de la resta es la resta de las derivadas, o la suma y resta, porque bueno, en realidad aquí tenemos una resta y después tenemos una suma, ¿verdad? Entonces la derivada de x por e a la x menos e a la x más c es la derivada de x por e a la x menos la derivada de e a la x, ¿verdad? Bueno, eso no me quedó muy bonito, pero vamos a tratar de arreglarlo. Voy a borrar ahí. Ok. O sea, más la derivada de c. ¿Está bien? Acuérdense que c es una constante. Si quieren se los escribo acá para que se acuerden que es una constante. Ya, bueno, entonces, ¿quién me dicta? A ver, ¿qué me dice cómo se hace la derivada de x por e a la x? ¿Qué tengo que aplicar ahí? ¿Qué regla tengo que aplicar? Chicos, ¿qué regla tengo que aplicar aquí? ¿De la multiplicación? Exactamente. ¿Cómo sería entonces? ¿Me quedaría la derivada de quién? A ver, ¿cómo es la regla de producto? Derivada de x por e a la x. Exactamente, derivada del primero por el segundo, derivada de x por e a la x más, ahora viene X por derivada de e a la x. exactamente por el segundo, digo por el primero y la derivada del segundo. O sea, aquí me quedaría x por e, por la derivada de e a la x, ¿ya? Bueno, ahora seguimos por acá. Ahora la derivada de e a la x, ¿cuánto es? O sea, ya en este paso ya puedo derivar directamente e a la x porque, bueno, estoy tratando de, bueno, ejecutar lo que me dice que en este paso de acá, por supuesto. Entonces ahora me tocaría derivar e a la x. ¿Cómo se deriva e a la x? ¿Cuánto me da? E a la x. E a la x, acuérdense que esa es la función que yo les expliqué, que era especial, que no importa que si la derivábamos o la integrábamos, esa función seguía siendo siempre e a la x. La derivada de una constante, sabemos que es 0, ¿verdad? Bueno, ahora en este paso de acá tendríamos que, bueno, hacer las derivadas que me quedan acá todavía. La derivada de x, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Por e a la x, más x ahora por la derivada de e a la x, que ya acabamos de ver que me da e a la x. ¿Está bien? Bueno, aquí ya el 0 no lo escribo porque no hace falta. Y fíjense que entonces ahora este e a la x se me cancela con este menos e a la x que está acá. Y si se dan cuenta, esto me da exactamente x por e a la x. Y esto era justo lo que estábamos viendo en la presentación. O sea, como yo sé, entonces, que la derivada de x por e a la x menos e a la x más c es exactamente x por e a la x, entonces esto va a querer decir, chicos, que la integral de x por e a la x es igual, y acuérdense que otra vez, voy a explicárselo, este signo, estos signos vienen juntos, es como una cajita donde ustedes ponen dentro. Bueno, esa X me quedó arriba de la D, no debería haber quedado así, pero bueno, ustedes saben que no está arriba de la D, sino que va acá. Es el exponente de la E, ¿está claro? Bueno, básicamente entonces yo sé que esto es igual a X por E a la X menos E a la X más C. Donde C es un número real cualquiera. ¿Está claro? ¿Se entiende? Díganme, chicos, ¿se entiende o no? Perfecto, bueno, entonces básicamente es eso lo que estamos haciendo, ¿ya? Bueno, vamos a regresar un momentico a la presentación. Y bueno, si necesitamos la pantallita de nuevo, la tenemos ahí. Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo, o sea, básicamente, ven en este ejemplo, quedó claro, ¿verdad? Bueno, aquí tienen la presentación justo lo que acabamos de demostrar en la pizarra, así que ya
lo tienen, ¿verdad? O sea, la derivada de esta expresión acá me da exactamente x por e a la x, por eso es que la integral de x por e a la x me da justo esa expresión. ¿Está bien? Bueno, una cosa importante es que, bueno, era lo que yo les estaba diciendo al principio, o sea, si yo sé que f es una antiderivada de, o sea, si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, y sabemos que c es una constante real, entonces sabemos que la derivada de la integral de una función, ¿verdad? Me da justo la función. Era lo que yo les estaba explicando. O sea, fíjense que si yo derivo la integral de la función me da la antiderivada. Pero la derivada de la antiderivada es justo la función, ¿verdad? O sea, la derivada de la antiderivada de una función me da la función, porque derivar y antiderivar son procesos inversos. ¿Está bien? Entonces, si yo derivo lo que antiderivé, por supuesto que se cancela la derivación con la antiderivación y regreso de vuelta a la función que estoy derivando y antiderivando. O sea, la derivada de la antiderivada de f, ¿verdad? Es precisamente f. ¿Les queda claro? Sí, ¿verdad? Bueno, pues una cosa importante es que acuérdense entonces que una antiderivada es precisamente la integral indefinida de una función. O sea, la antiderivada de una función es la integral indefinida de esa función y la integral indefinida va a satisfacer estas propiedades que les voy a mostrar a continuación. O sea, tenemos que la integral de f más g, ¿verdad? Es lo mismo que la suma de la integral de f más la integral de g. Fíjense que otra vez esto nace de las mismas propiedades de la derivada. Ustedes saben que la suma de dos derivadas es lo mismo que la derivada de la suma. Bueno, pues aquí, bueno, como consecuencia van a tener que la antiderivada de la suma es la suma de las antiderivadas. De la misma manera, vamos a tener la misma propiedad para la resta, ¿verdad? Pero fíjense que para el producto y para el cociente no voy a poder aplicar directamente la regla porque no voy a poder deducir propiedades para la integral del cociente o del producto de manera así tan directa porque ya ustedes vieron que las fórmulas son un poco más complejas, ¿verdad? Y bueno, de hecho, de esas dos reglas de derivación del producto, de la regla del producto, va a salir precisamente un método de integración que estudiaremos más tarde que se va a llamar el método de integración por partes y de la regla del cociente no vamos a tener directamente nada, pero de la regla de la cadena sí vamos a tener un método de integración que vamos a estudiar también, que se va a llamar el método de sustitución o de cambio de variables, y precisamente va a ser un método de integración que se obtiene de las reglas de la cadena. ¿Está bien? Entonces, bueno, la otra propiedad que sí podemos usar directamente acá para definir propiedades de la integral indefinida, o sea, la otra propiedad de la derivación que se puede usar para definir propiedades de la integral indefinida son precisamente, o sea, o es precisamente la integral de una constante multiplicado por una función. O sea, recuérdense que cuando estamos derivando una constante multiplicada por una función, la constante se queda multiplicando afuera y hacemos la derivada de la función, ¿verdad? Pues acá, bueno, es lo mismo. Si yo estoy antiderivando una función multiplicada por una constante, la constante sale y hago entonces la antiderivada o integral indefinida de esa función. ¿Está bien? Y bueno, recuérdense que acá tiene que ser una constante. Bueno, en este caso puse A, podría haber escrito K como siempre, pero bueno, escribí A. Es una constante cualquiera. Es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo les va? ¿Se entiende o no? Díganme, chicos. Sí, profe, pero los términos confunden un poco. Es que no están habituados a verlo, pero a medida que los vayan usando con más frecuencia, bueno, pues nada, se van a acostumbrar, no tiene ninguna ciencia, simplemente que se habitúen, que adquieran la costumbre de
leerlo de esa manera, pero no es un concepto nuevo lo que estamos mirando. Al final es una manera distinta de leerlo o de expresarlo, pero es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hacer 2 o 3 ejemplos y para que ustedes vean cómo funciona. Por ejemplo, yo aquí les digo, encuentre la antiderivada general de la función f de x igual a seno de x. Pero fíjense que como mismo les dije eso, les hubiera podido escribir halle la integral indefinida, o sea, halle la integral de f de x, ¿verdad? Bueno, empecé por haciéndolo así y bueno, después vamos a practicar entonces con la integral. Pero acuérdense que cuando yo les diga, encuentre la antiderivada general de una función, es lo mismo que decirle, halle la integral indefinida de la función. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Queremos hacer la antiderivada general. Fíjense, cuando yo digo general es porque me refiero a que quiero todas las familias de funciones, ¿verdad? Que son antiderivadas de esa función. O sea, básicamente me estoy refiriendo a que después que encuentren la antiderivada, le sumen al final el término más c. O sea, donde c es un número real cualquiera y siempre lo tienen que explicar. O sea, me escriben más c y explican que c es un número real cualquiera, o me escriben simplemente c que pertenece a los reales y es lo mismo. ¿Está bien? Pero bueno, encuentre entonces la antiderivada general de la función f de x igual a seno de x. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces ahora tienen que pensar de las funciones que ustedes conocen, ¿cuál es la que su derivada sería seno de x? A ver, la derivada del coseno de x, ¿cuánto es? Menos seno. Menos seno, pero a mí me están pidiendo que haya la antiderivada de seno. ¿Cómo resuelvo esa diferencia? ¿Cómo resuelvo el problema con el signo menos? Poniéndole un menos adelante del coseno. Exactamente, o sea, lo que tenemos que hacer es ponerle un menos delante del coseno, porque si ahora yo derivo menos coseno de x, me va a quedar menos derivada del coseno de x, me va a quedar menos seno de x, y el menos con el menos se me va a volver más, y entonces voy a obtener que la derivada del seno de x, ¿verdad? O sea, la derivada de menos coseno de x va a ser seno de x. ¿Está claro? Pues luego la antiderivada del seno de x es menos coseno de x. ¿Cómo les va con el trabalenguas? ¿Bien o no? Miren, cuando ustedes tengan dudas de si la antiderivada que ustedes hallaron está bien o no, deriven de vuelta. Cuando derivan, tienen que obtener la función que ustedes están antiderivando. ¿Está claro? ¿Sí o no? Díganme, chicos, ¿se entiende o no? ¿O siguen confusos confundidos un poco con la historia de la antiderivada de la derivada? ¿O de la derivada de la antiderivada? Díganme. Miren, no se preocupen, básicamente practiquemos y después de 2 o 3 clases ustedes ya van a entender de qué estamos hablando. Así que no se preocupen, o sea, al principio parece raro, pero no lo es para nada, es muy fácil de atrapar, o sea, esta noción de antiderivada es muy fácil. Lo que simplemente, bueno, hoy es el primer día que la ven, eso es todo. Entonces, bueno, digamos, para terminar este ejemplo, terminemos con la historia de la antiderivada general. O sea, ya yo sé que la antiderivada del seno de x menos coseno de x, pero acuérdense que tengo que agregar, o sea, quiero hallar la familia más general de antiderivadas, cuya derivada es precisamente seno de x. Por tanto, por el teorema anterior, la antiderivada general sería menos coseno de x más c, donde c es cualquier número real. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, vamos entonces a hacer otra antiderivada, digamos que es la antiderivada general de la función f de x igual a 1 sobre x.
Entonces, vamos a empezar recordando de todas las derivadas que ustedes conocen. ¿La derivada de cuál función es la que me da 1 sobre x? Del logaritmo. Del logaritmo Sí. natural, ¿ya? ¿Se acuerdan que el logaritmo natural de x, cuando uno lo deriva, obtiene 1 sobre x? Pero aquí hay un detallito. Fíjense que la función logaritmo natural nada más está definida para los números reales mayores que 0. ¿Recuerdan eso? Entonces, claro, realmente lo que yo sé es que el logaritmo, que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x si x es mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, hasta aquí lo que puedo afirmar entonces es que la antiderivada de 1 sobre x en el intervalo 0 más infinito es logaritmo natural de x. ¿Todo bien? O sea, entienden el detalle de que acuérdense que el logaritmo natural de x nada más está definida. Es una función que solamente se define para las x mayores que 0. Por tanto, yo lo que puedo decir es que la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo de x, pero solamente en el intervalo 0 más infinito. Porque en el intervalo menos infinito 0, la función logaritmo de x no está definida. ¿Está bien? Pero eso se puede resolver pensando ahora de esta manera. O sea, por otra parte, también sabemos que si yo tomo el intervalo, o sea, una x en el intervalo menos infinito 0, o sea, cualquier x que sea menor que 0, si yo escribo el logaritmo natural de menos x, esa x que era negativa se me está volviendo positiva, ¿verdad? Y ahora entonces puedo tener el logaritmo definido para ese valor que yo estoy estudiando, ¿se dan cuenta? O sea, cuando x es un número negativo entre menos infinito y 0, yo puedo definir el logaritmo de menos x, ¿sí o no? Porque lo vuelvo positivo y entonces la función logaritmo está definida en ese intervalo, ¿está bien? Para todos los x positivos. Pero ahora fíjense que si yo derivo el logaritmo natural de menos x, yo también, bueno, tengo, acuérdense que aquí tengo que usar la regla de la cadena. De hecho, miren, aquí me equivoqué. Aquí hay un signo menos que, bueno, aquí hay un signo menos que en vez de escribir, o sea, la derivada del logaritmo de menos x es menos 1 dividido por x, ¿verdad? Y luego entonces tendría, aquí me falta un signo menos, ahora se los voy a arreglar, pero entienden, aquí me queda un signo menos y ahora tengo la derivada de menos x, ¿sí? La derivada de menos x es menos 1 y al final me queda menos 1 por menos 1 porque me queda positivo, ¿ya? Y eso es por eso es que esto resulta ser positivo cuando x es menor que 0. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que pasó aquí? Hay un signo menos acá, que cuando lo multiplico con el menos de, el menos 1 que me queda de la derivada de menos x, me queda positivo aquí. Aquí hay un menos y aquí hay un más. ¿Está bien? Y eso resulta ser positivo cuando x es menor que 0. Entonces, básicamente lo que sucede es que yo puedo definir, yo puedo concluir entonces que la antiderivada de la función f igual a 1 sobre x es precisamente logaritmo de x cuando la x sea mayor que 0 y logaritmo de menos x cuando la x sea menor que 0, porque en ambos casos me da 1 sobre x, ¿verdad? Cuando yo derivo el logaritmo de x para x en el intervalo de 0 a más infinito, yo tengo 1 sobre x. Y cuando yo derivo logaritmo de menos x, si x pertenece al intervalo menos infinito 0, obtengo de vuelta 1 sobre x, positivo, ¿está claro? Por tanto, en ambos casos, ¿verdad? Voy a obtener que la derivada es 1 sobre x, por tanto, la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x cuando x esté en el intervalo 0 más infinito y logaritmo natural de menos x cuando x se encuentra en el intervalo desde menos infinito a 0. ¿Está bien? Díganme, chicos, si me entienden o no. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, debido a esto, ya yo tengo entonces que encontré en este caso,
la función antiderivada de 1 sobre x. Y esto que ustedes ven acá se puede escribir de forma compacta como logaritmo del valor absoluto de x. Aquí hay ese menos está mal, discúlpame, tengo los menos hoy. Ese menos no está mal, o sea, ahí hay un más, ¿está bien? Se los tengo que arreglar otra vez. O sea, otra vez obtenemos que la antiderivada de la función 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x. O sea, al escribir valor absoluto de x, me ahorro el trabajo de tener que escribir esta función así, definida por partes, como lo tengo escrito acá, ¿verdad? O sea, ustedes se dan cuenta que el logaritmo del valor absoluto de x es precisamente esto que está aquí, o sea, lo que les acabo de explicar. O sea, es logaritmo de menos x cuando x es menor que 0 o está en el intervalo de menos infinito a 0 y es igual al logaritmo de x cuando x es mayor que 0 o cuando x está entre 0 más infinito. ¿Está claro? Así que para no escribir esto de una manera tan larga, lo escribo de manera compacta como logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Está bien? Y por supuesto le agrego la c, donde c es cualquier número real, para dar la respuesta más general que incluya toda la familia de antiderivadas de esa función. ¿Cómo les va? ¿Bien o no? ¿Mal? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ya, perfecto. Bueno, tengo que arreglar varios menos aquí. Ahora se los arreglo cuando termine la clase, ¿está bien? Entonces, bueno, chicos, a partir de todas estas derivadas, o sea, a partir de las derivadas que ustedes conocen, se pueden definir, ¿verdad? Esta lista de antiderivadas o primitivas de funciones que ustedes conocen. A ver, pues vemos, bueno, estas se las acabo de hacer, ¿verdad? O sea, les acabo de demostrar que la antiderivada de 1 sobre x era el logaritmo natural del valor absoluto de x. Que lo mismo que, discúlpenme, lo mismo que escribirlo como la integral, ¿verdad? O sea, fíjense que ahora ya no lo estoy escribiendo o no lo estoy expresando como una antiderivada, pero lo estoy escribiendo con la notación de integral. Pero acuérdense que una antiderivada es lo mismo que una integral indefinida. Y bueno, es importante, chicos, el apellido de indefinida para este tipo de integrales porque, bueno, ahora vamos a ver la semana que viene que existen también las integrales definidas. Y las integrales definidas corresponden a otro concepto diferente y, bueno, hay que ponerle el apellido siempre para que se entienda de qué integral estamos hablando, porque no es lo mismo la integral indefinida que la integral definida. La integral indefinida es una antiderivada, justo lo que estamos viendo hoy, pero en la clase que viene vamos a ver que la integral definida se refiere a áreas, ¿verdad?, bajo la curva de la función, o sea, no les voy a adelantar demasiado para que no se, bueno, para que no se confundan, pero básicamente la integral definida se refiere a otro concepto y de hecho tuvo su origen en la matemática en un tipo de problemas o de motivaciones muy diferentes a la de la integral indefinida. Entonces, lo que tienen que recordar hoy es que cada vez que digan integral como antiderivada, tienen que ponerle el apellido de indefinida, porque no es lo mismo una integral definida que una indefinida. Entonces, las antiderivadas son integrales indefinidas. ¿Está bien? Entonces, si la antiderivada de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x, quiere decir que la integral indefinida de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Está claro? Por supuesto, más c, donde c es una constante real, arbitraria cualquiera. ¿Está bien? Y fíjense que entonces, de la misma manera, también vimos entonces que, hicimos esta, ¿verdad? Vimos que la derivada de e a la x era, por ejemplo, e a la x. Por tanto, la integral indefinida de e a la x es e a la x. ¿Ya? Como sabemos que la derivada del seno es el coseno, entonces la integral indefinida del coseno es el seno. ¿Verdad? De la misma manera, si sabemos que la derivada de menos coseno es seno,
La integral de seno es menos coseno. La integral indefinida de seno es menos coseno. ¿Sí? Además, fíjense que este es muy interesante. Podemos de hecho ir un momentico a la pizarrita y demostrarla. Fíjense, aquí me están diciendo que la integral indefinida de x a la n es x a la n más 1 dividido por n más 1, o como está escrito aquí, 1 sobre n más 1 que multiplica a x a la n más 1. Si quieren, vamos a hacerlo un momentico para que lo vean en la pizarrita. Pero fíjense que además aquí es muy importante que n no puede ser menos 1, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si n es igual a menos 1 aquí en las reglas, esta que escribo acá? Si n es igual a menos 1, ¿qué le pasa a este factor? ¿Se invalida la fracción? Se indefine, claro, o sea, cuando n es igual a menos 1, fíjense que estamos dividiendo por 0 y acuérdense que no se puede dividir por 0 en los números reales, así que básicamente, bueno, esta regla funciona nada más cuando n es distinto de menos 1. Pero para cualquier otro n, y fíjense que n no tiene que ser un número natural, puede ser un número cualquiera, ¿está bien? Un número real cualquiera. Bueno, se demuestra entonces, vamos a demostrarlos nosotros, aquí en la pizarrita, de que la integral indefinida de x a la n es precisamente 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. ¿Ya? Y de hecho, vamos a la misma pizarra tal como está, ¿verdad? No vamos a hacer una nueva, ¿ya? Vamos a usar esta misma para no estar gastando páginas por gusto, ¿verdad? Díganme una cosa, ¿lograron ver la pizarrita en dimensiones normales o todavía tienen ese mismo problema de que cuando abren la pizarra es gigante y no logran ver todo el conjunto del ejercicio? ¿Alguien ya aprendió a hacerlo? ¿No? ¿Sigue todavía el mismo problema? Bueno, si yo averiguo cómo es, yo se los digo. ¿Está bien? Vamos entonces a hacer lo que les estoy diciendo. O sea, demostremos. O sea, queremos ver a qué es igual la integral de x a la n, o sea, la integral indefinida de x a la n. ¿Ya? O sea, no sabemos cuánto es. Y bueno, ahí en la presentación estamos diciendo que eso es igual a 1 sobre x a la n, 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. Entonces derivemos esto a ver qué pasa, ¿ya? Fíjense que si nosotros derivamos acá, ¿cuánto nos da esto? A ver quién me dicta. Chicos, ¿están viendo la pizarrita? No, profe, eso le iba a decir. Ah, ya sí, bueno, siempre se me olvida. Ahí está, ahora sí. A ver, estamos tratando de hacer la integral indefinida de x a la n, ¿ya? Y bueno, entonces ahora yo voy a tratar de demostrar que es igual a 1 sobre n más 1 por x a la n más 1. Por tanto, vamos a derivar esta expresión a ver si obtenemos de vuelta x a la n, recuérdense. Entonces, vamos a derivar esto. ¿Quién me dice cuánto da esta derivada? Chicos, tengo una constante que está multiplicando a x a la n más 1. ¿Cómo se deriva esa función? Bueno, si no se acuerdan, yo los ayudo, miren. La constante sale afuera, ¿verdad? Y se hace la derivada de x a la n más 1. Pero esto no es más que... ¿Cómo deriva x a la n más 1? A ver, ¿quién me dice? Bajar el exponente y restarle 1. Exactamente, el exponente baja, así que baja n más 1, ¿verdad? Que es el exponente mío en este caso. Y ahora al exponente le resto 1, ¿ya? ¿Y cuánto da esto? Fíjense que, si se dan cuenta, miren, este factor se simplifica con este y me queda x a la n, ¿sí o no? Sí, profe.
Entonces, claramente, sí, la derivada de 1 dividido por n más 1 por x a la n más 1 es x a la n. Esto quiere decir entonces que la integral indefinida, ¿verdad? Si esto es igual a x a la n, esto significa que la integral indefinida de x a la n es exactamente ok. Bueno, le tengo que sumar la c, porque acuérdense que quiero dar una familia, ¿verdad? Lo más general posible de funciones que cumplan, que la derivada de ellas da x a la n. O sea, aquí no cambia nada si yo sumo una c. Si yo sumo una c aquí, en esta expresión que estoy derivando, la derivada de c es 0, así que me va a dar de vuelta exactamente lo mismo, ¿verdad? X a la n. Entonces, ¿quedó claro o no quedó claro? Díganme, chicos, ¿todo bien o no? Sí, bueno, miren, ya hicimos estas reglas, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Lo único que nos faltaría sería, bueno, la primera. Fíjense que en este caso es es claro. Vamos a hacerlo de vuelta. Si yo tengo la integral indefinida de una constante cualquiera, aquí me dice que esto me da la constante multiplicada por x más c, que es la c, esta, bueno, arbitraria cualquiera. Entonces, bueno, vamos a ver un momento. Vamos un momento a la pizarrita para que lo vean. O sea, claramente, si yo derivo de vuelta a x, a ver, vamos a ponerle acá para que les quede más, o sea, para que sea más a lo que ustedes están acostumbrados, porque bueno, normalmente usábamos k cuando estábamos hablando de una constante, ¿no? Entonces me están pidiendo la integral indefinida de k por x más, digo, no, estoy escribiendo mal, discúlpenme. O sea, no es eso. Lo que me están pidiendo es la integral de k nada más. ¿Está bien? O sea, me están pidiendo la integral indefinida de k. ¿Está bien? Donde k es una constante. Entonces, yo lo que les estoy diciendo es que si yo tengo una constante k por x más c, de hecho, la c ni siquiera tendría que ponerlo ahí. No la voy a poner porque para no complicarles el ejercicio. O sea, no hace falta poner la c. Ustedes saben que al final la c se agrega al final. Y que bueno, eso no tiene ningún problema. Fíjense que cuando yo derivo k por x, ¿a qué es igual k por x? La derivada de k por x. Chicos, esto es la derivada de k, ¿verdad? O sea, es k por la derivada de x. ¿Pero cuánto es la derivada de x? ¿Cuánto es la derivada de x, chicos? 1. 1. Por tanto, esto da k. Entonces, si yo tengo que la derivada de k por x es k, esto va a significar que la integral de k es kx. Y al final, bueno, le agrego otro c, por supuesto. Acuérdense que esa c es lo mismo que la he estado repitiendo una y otra vez todo el tiempo. Es esa c que se puede siempre agregar al final porque la derivada de la constante c es 0. ¿Está claro? Entonces, como ustedes se están dando cuenta, ya hicimos todas las derivadas que aparecen aquí en mi presentación. O sea, demostramos cada una de ellas. Así que ahora, o sea, hicimos todas las integrales indefinidas, ¿verdad? Para este caso, o sea, para las funciones que estamos viendo ahora aquí en esta tabla. ¿Está bien? O sea, derivamos todas estas expresiones que estaban aquí y obtuvimos de vuelta las expresiones que tengo
dentro de la integral indefinida. Por tanto, probamos todas estas reglas que aparecen acá, ¿verdad? Pero fíjense que también ustedes saben de manera natural que si la derivada de la tangente, ustedes recuerden que la derivada de la tangente de x es secante cuadrada de x. Por tanto, la integral indefinida de la secante cuadrada de x va a ser tangente de x. De la misma manera, ustedes saben, o si no saben y no se acuerdan, tienen la tablita de derivadas que yo les subí hace ya varios días, o sea, casi 2 semanas, al sistema. Y en esa tablita aparece que la derivada de la cotangente de x es menos cosecante cuadrada. Por tanto, la integral de cosecante cuadrada de x va a ser igual a menos cotangente de x. ¿Está bien? Usando el mismo principio que hicimos con el seno y el coseno, ¿se acuerdan? O sea, el menos que necesito, bueno, se lo pongo delante a la cotangente y ahí garantizo entonces que cuando yo derive la menos cotangente de x, voy a obtener entonces exactamente cosecante cuadrada de x. Y bueno, chicos, a ver, en realidad, de todas las, en esa tablita de derivadas que yo les subí, si ustedes conocen las derivadas, o sea, si ustedes tienen en una columna las funciones y en otra tienen las derivadas, pues de la misma manera, esas derivadas, si ustedes las colocan dentro de la integral indefinida, les va a dar de vuelta la otra columna que ustedes tienen con la función. O sea que de alguna manera, esa tablita de derivadas que ustedes tienen ahí, también se convierte en una tablita de antiderivadas o integrales indefinidas. ¿Está bien? Aquí yo les puse las principales, pero bueno, por supuesto que hay más. Y bueno, si quieren, para terminar, lo que podemos hacer es demostrar esta última integral indefinida que aparece acá. Fíjense que aquí me están diciendo que, de hecho, esto no debería ser nada más a mayor que 0, sino también a distinto de 1. Porque, ¿qué pasa en esta expresión que yo tengo aquí, a a la x dividido por el logaritmo de a? Si a es igual a 1, ¿cuánto es el logaritmo de 1? ¿Cuánto es el logaritmo de cualquier base, chicos, de 1? 0. 0. Entonces aquí hay que aclarar también que a tiene que ser distinto de 1, porque si el logaritmo de 1 es 0, esta expresión se me indefine cuando a es igual a 1, ¿verdad? Y bueno, no puedo aplicar la regla. Entonces, aquí no solamente a tiene que ser mayor que 0, sino que a tiene que ser distinto de 1 y ahora también se los escribo cuando termine la clase. Entonces, básicamente, vamos a demostrar que la integral indefinida de a a la x es a a la x dividido por el logaritmo natural de a, cuando a es mayor que 0 y distinto de 1. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para probar esto? ¿Quién me dice? ¿Qué vamos a hacer para verificar que esa regla se cumple siempre? Derivar. Vamos a derivar a a la x dividido por el logaritmo natural de a. Y vamos a comprobar que la derivada de esa expresión me da precisamente a la x. ¿Está claro? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. En la pizarrita, por supuesto. Porque no tenemos otro lugar, así que... Y no sé si me quedaría espacio así. Yo creo que sí. Vamos a usar la misma página para no estar usando tantas páginas diferentes. ¿Está bien? Yo creo que sí que en este espacio tengo suficiente para poder hacerlo. Fíjense que, bueno, voy a entonces hacer acá. Ya este es el otro ejercicio que estamos haciendo. O sea, me están pidiendo que haya la integral indefinida de a a la x, ¿verdad? Entonces yo voy a verificar que la derivada de a a la x, discúlpame, se me quedó mal. A ver, el x está en el exponente, ¿ya? O sea, a la x dividido por el logaritmo natural de a, derivada, yo quiero que me dé a la x, pero tenemos que hacerlo, ¿ya? Entonces, a ver, primero que todo, les quiero hacer una pregunta. Bueno, por supuesto aquí voy a escribir que a es mayor que 0 y que a es distinto de 1. Recuérdense que esto es importante porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo se deriva eso? O sea, esa expresión que ustedes tienen ahí realmente. A ver, lo primero que se les ocurre sería usar la regla del cociente, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, ahí no es necesario usar la regla del cociente. ¿Quién me dice por qué no es necesario? ¿Qué sucede con el logaritmo natural de A? ¿Está elevado a menos 1? Es que el logaritmo natural de A, chicos, es una constante, porque aquí A es un valor fijo. No sé si me entienden. Aquí A no es una variable, aquí A es o 3, o 4, o 5, o un medio, ¿no? O sea, A es una constante, o sea, A es fijo. Es importante que recuerden esto. O sea, A es fijo, es la base de ese exponente que yo tengo ahí, o sea, de esta función exponencial que yo tengo acá, que puede ser cualquier número real, pero es un valor fijo. Entonces, lo que les quiero decir con eso es que el logaritmo natural de A, ¿qué cosa es? Es una constante también. ¿Sí o no? Si A es una constante, logaritmo natural de A no es otra constante. Díganme, chicos. Sí, Exacto, a ver, yo lo voy a escribir acá para que se acuerden. Si A es constante, entonces el logaritmo natural de A es también constante. ¿Está claro? Entonces, quiere decir que yo puedo escribir esto como, o sea, yo puedo sacar 1 sobre el logaritmo de A afuera de la derivada y derivar simplemente A a la X. ¿Está claro? ¿Y ahora esto qué me da? ¿Cómo deriva A a la X según su tablita? Bueno, quizás tiene la tablita lejos. La derivada de A a la X es A a la X por el logaritmo natural de A. Y si ustedes se dan cuenta, ahora este logaritmo natural de A se me simplifica con este logaritmo natural de A y obtengo entonces que esa derivada me da A a la X. ¿Está claro? Entonces, si la derivada de A a la X dividido por el logaritmo natural de A es igual a la X, esto va a significar, ¿verdad? Esto va a implicar que la integral indefinida de A a la X es igual a la X dividido por el logaritmo natural de A más C, donde por supuesto A tiene que ser mayor que 0, A tiene que ser distinto de 1 y C es un número real cualquiera. ¿Está claro? Bueno, ¿se convencieron entonces de que sí? ¿De que la integral indefinida de A a la X es precisamente A a la X dividido por el logaritmo natural de A? ¿Sí o no? sí, pero profe, yo no entendí por qué, cómo derivo, me confundí. A ver, es que quizás esas reglas no las has practicado mucho, pero no sé si tú te acuerdas. Bueno, tienen que mirar la tablita, pero a ver, ¿recuerdan haber alguna vez derivado esto? Es que quizás en los ejercicios nunca salió, pero miren. ¿Cuánto es la derivada de 3 a la X? La derivada de 3 a la X es 3 a la X por el logaritmo natural de 3, ¿ya? La derivada de 1 medio a la X
es igual a 1/2 a la x por el logaritmo natural de 1/2. Fíjense que es muy interesante que si ustedes hacen e a la x, ¿qué me da esto? Me da e a la x por el logaritmo natural de e, pero es que el logaritmo natural de e es precisamente 1. Por tanto, esto me da e a la x. La regla general para la función exponencial, la derivada de la función exponencial es esta. O sea, cuando yo tengo a a la x y yo la derivo, donde a es un número cualquiera distinto de 1 y mayor que 0, esto me da, ay, me equivoqué, discúlpenme, me da a a la x por el logaritmo natural de a, ¿ya? Donde a mayor que 0 y a es distinto de 1. ¿Está bien? ¿Esa es tu duda? Sí, profe, pero ya entendí, gracias. Bueno, es que, a ver, es que no practicamos quizás mucho esa derivada, pero bueno, está en la tablita y bueno, de hecho, no sé si la demostramos en clase, no creo, pero acuérdate que eso se puede sacar muy fácilmente por la definición formal de límite, o sea, se puede demostrar por la definición formal de límite, ¿verdad? Que la derivada de a a la x es precisamente a a la x por el logaritmo natural de a. Si tú tomas el límite, cuando h tiende a 0, de a a la x más h, o sea, sería f de x más h menos f de x dividido por h, pero en este caso sería a la x más h. A ver, te lo voy a escribir aquí para que te acuerdes, o sea, para que te acuerdes cómo se prueba esto, o sea, no lo vamos a hacer, pero te lo dejo de tarea si quieres, ¿ya? O sea, esto sale de demostrar que, o sea, cuando yo tengo, o sea, a la x sería ¿qué cosa? ¿Ya? Sería el límite cuando h tiende a 0 de, o sea, por supuesto, aquí estoy asumiendo que f de x es a a la x, ¿verdad? Por tanto, la derivada de f sería a la x derivada, sería f de x más h, pero ya lo voy a escribir directo, ¿está bien? F de x más h, o sea, f evaluada en x más h me da a la x más h menos a la x, o sea, menos f de x dividido por h. Se puede demostrar, o sea, tarea, demostrar, ¿verdad? Se puede calcular ese límite y se puede demostrar que este límite me da exactamente a la x por el logaritmo natural de a. ¿Está bien? Y ahí sale. Bueno, espero que les haya quedado claro, chicos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en la clase próxima, después que pasemos la prueba, por supuesto, porque ahora, bueno, ya la semana, el lunes lo que vamos a hacer es la prueba. Pero bueno, a partir entonces de la semana que viene, bueno, vamos a seguir practicando esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar entonces la integral definida, la que les expliqué, que era precisamente el área bajo la curva del gráfico de la función. Y entonces vamos a estudiar un teorema que relaciona precisamente la integral definida con la integral indefinida, o sea, el concepto de área bajo la curva con el concepto de antiderivada. Y a este teorema, que es tan importante y que de hecho marca el nacimiento del cálculo, se le llama el teorema fundamental del cálculo. Y bueno, eso es lo que vamos a ver y si nos da tiempo pasaremos a estudiar los métodos de integración, que bueno, son muchos, pero nosotros vamos a estudiar dos nada más, que son los más importantes. Esos precisamente que salen de la regla de la cadena y de la regla de productos de derivación. Ya les comenté que ambas reglas de derivación dan origen a dos métodos de integración que son los más usados cuando se está calculando integrales, lo mismo sean indefinidas que definidas. ¿Está bien? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta que es sobre Dime, la prueba del lunes, sí, que el dime. martes es feriado, no, y queríamos saber si era sándwich el lunes o no.
Ah, pero yo no sé eso. ¿A ustedes le han mandado algún correo? No. Yo No. sepa. Bueno, chicos, miren, vamos a hacer una cosa. Piensen que sí tienen la prueba. Si nos mandan un correo el lunes, porque a veces hacen eso, el lunes por la mañanita mandan un correo de que el lunes va a ser feriado y que lo dan de sándwich, bueno, pues entonces la prueba quedaría para el miércoles. Está bien, aunque nosotros el miércoles no tenemos clase, pero bueno, en ese caso, estaría mal hacerla el miércoles por la tarde. O sea, si es que se diera el caso, porque no lo sabemos todavía. O sea, ustedes Por lo menos yo podrían no hacer, tengo problema en la tarde. No sé el resto. entonces chicos, digamos ustedes, podrían hacerlo el miércoles por la tarde, como a la misma hora, de 5:30 a 9 más o menos. Dígame, Sí, profe. ¿sí? Profe, Bueno, Yo no tengo prueba de un electivo. ya. Bueno, pero a ver. Bueno, esto es un caso hipotético, de hecho, porque no sabemos qué va a pasar. O sea, no saben, a mí no me han dicho nada que hay sándwich. Yo no he recibido ningún correo, así que si no he recibido ningún correo, yo por lo pronto supongo que se queda para el lunes. ¿Está bien? Miren, si nos mandan un correo, entonces yo les escribiré con proposiciones y ustedes me responden, bueno, qué día les conviene. Pero no puede pasar de la semana que viene, eso sí, sin ninguna duda. ¿Está bien? Ya, No sé. profe, gracias. Ya, profe. Pero bueno, en teoría, acuérdense, la prueba es el lunes, a menos que se diga lo contrario, la prueba es el lunes. Si el lunes por la mañana nos envían un correo diciendo que es sándwich, bueno, ahí ya yo les escribiré. Pero por lo pronto, la prueba es el lunes, tal como la teníamos programada. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces nada, tengan buen fin de semana, descansen, estudien también, y nos vemos entonces la semana que viene para la prueba y para, bueno, lo que resta de la materia. ¿Está bien? Ya, profe. Gracias, que esté bien. Chao, Que esté bien, chicos, profe. chao. Chao, profe. Chao. Gracias. Cuídense. Gracias. profe. Chao.